Vale, ya estamos grabando. Dicho esto, pues nada, buenos días a todos. Me llamo Leticia, formo parte del equipo, del gran equipo que es Procolpet. Em, eh, Quería explicaros lo primero de todo qué es el café con Procolpet. Para los que no conozcáis, Procolpet es el procolegio de pedagogía y psicopedagogía de la Comunidad de Madrid. Hemos creado el equipo de Procolpet este proyecto, Café con Procolpet, para dar la visibilidad y darnos a conocer en todas las áreas y funciones de nuestra profesión, que es la pedagogía. Esto requiere que todo el mundo conozca qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ya sea en el área educativa, en la social o en la laboral, las gran olvidadas de nuestra profesión. Pero bueno, y luego, para empezar, este sábado 28, esta primera propuesta que nos da por su profesionalidad y experiencia Elena Blanco de Siquemeraki, que nos va a hablar de la lectoescritura. Adelante, Elena, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí. Ya os he dicho antes que me parece muy admirable que estéis un sábado por la mañana aquí escuchándome a mí, así que espero que el tiempo no sea en balde. Y bueno, quería darle las gracias al Procolegio por todas sus acciones y por su trabajo incansable y voluntario, que es que me parece admirable, de verdad. Para conseguir que tengamos un procolegio de pedagogos y de psicopedagogos aquí en Madrid, que es tan importante y tan necesario y que no lo tenemos. Así que eso, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Leti por su paciencia estos últimos días, aguantándome mientras íbamos preparando esto. Así que, bueno, voy a intentar compartiros la presentación, si lo consigo. Yo creo que sí, que lo voy a conseguir, pero a ver. Si no lo veis bien o lo que sea, me decís, ¿vale? ¿Se ve bien? Perfecta, Elena, Vale. está perfecta, ¿vale? Sí, muy Vale. bien. Genial, vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿vale? Lo he titulado La preparación hacia la lectoescritura, ¿vale? Pero bueno, quizás podría haber tenido otros títulos que iremos viendo, ¿vale? Lo primero que quiero hacer es presentarme para aquellos y aquellas que no, bueno, aquellas, somos todas chicas, para las que no me conozcáis, ¿vale? Soy Elena, estoy graduada en pedagogía, a nivel universitario también tengo un máster en psicología de la educación y una certificación universitaria en atención temprana. Luego tengo otras formaciones, pues en TDAH, dificultades de la lectoescritura, TEA, gestión emocional, bueno, ya sabéis cómo somos los pedagogos y pedagogas, que tenemos que estar todo el día ahí dándole a los cursos. También soy monitora de ECI Tiempo Libre y, bueno, en definitiva, tanto por mi formación como por mi profesión diaria, ¿no? Y mi desempeño diario, estoy especializada en necesidades educativas especiales, ¿vale? Porque trabajo haciendo reeducaciones pedagógicas con niños y niñas con dificultades, sobre todo dislexias y TDAH. Luego también hago asesoramientos profesionales, familiares, bueno, un poco de todo, la vida autónoma. Y bueno, soy Siki Meraki en redes sociales, así que os lo dejo ahí por si queréis seguirme, alguno que no me conozca, que comparto ahí pues tanto recursos como información para profesionales y para familias. Y bueno, pasar al siguiente. Cuando Leticia me propuso hacer una pequeña webinar, una sesión formativa, empecé a pensar en de qué podría hablar, porque la pedagogía y la educación es un mundo amplísimo, como ya sabemos, y quería que no solo fuera algo interesante, sino que también fuera útil. Es decir, quería intentar que el ratito que pasáramos juntos os fuerais con alguna idea, por lo menos, o algún recurso, o que mientras fuéramos hablando se os vinieran a la cabeza algún niño o alguna niña con la que poder trabajar esas cosas que estábamos hablando. Entonces, dándole vueltas y vueltas y vueltas, me di cuenta de que hay una frase súper frecuente, súper común, que es, seguro que la habéis escuchado, que es la frase de ya leerá, ¿no? Nos encontramos con un niño o con una niña que parece que no está aprendiendo a leer de la manera esperada, por así decirlo. Entonces, lo que nos dice algún profesional es, bueno, no te preocupes, ya leerá. Entonces, el objetivo que me he planteado hoy es
desmontar esa frase, ¿vale? Esa frase de ya leerá, como os digo, es súper frecuente, admite variaciones como, bueno, ya dará el clic, ya madurará, no pasa nada, dale tiempo. Entonces, aunque sea súper frecuente, súper habitual, que la hayamos escuchado un montón de veces, estoy segura de que lo habéis escuchado en algún momento, incluso puede que en algún momento lo hayáis dicho, no pasa nada, porque eso me parece que es un pensamiento súper generalizado en la educación. Lo que hoy quiero es como convenceros, entre comillas, de que esta frase no solo no es aceptable, no solo no es real, no es cierta, no está correcta, sino que es perjudicial, ¿vale? No es beneficiosa para el niño, para la niña hacia el que va dirigido. Entonces, ¿cómo voy a intentar conseguir este objetivo? Pues lo voy a conseguir hablando especialmente de 3 cosas, ¿vale? Primero vamos a ver muy brevemente cómo es el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Nos vamos a centrar en todas las habilidades que tenemos que ver antes de presentar las grafías a los niños y niñas, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con la conciencia fonológica. Y por último, pero no por ello menos importante, porque de hecho es prácticamente la mitad de la presentación y para mí es lo importantísimo de este rato, es qué podemos hacer los pedagogos y sobre todo cómo podemos hacerlo, ¿vale? Bueno, os dejo aquí este código QR, ¿vale? Que os va a llevar a otra aplicación que se llama Slido. No es obligatorio que lo escaneéis, pero bueno, sería interesante porque ahí podéis ir dejando las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación o cualquier cosa que queráis contar, ¿vale? Y el resto de los participantes pueden ir votando, entonces podremos ver cuáles son las preguntas más repetidas, cuáles son las dudas como más generalizadas, ¿vale? Entonces, si estáis desde un ordenador, desde un iPad o lo que sea, pues lo podéis escanear con el móvil y eso. En algunos otros puntos de la presentación os iré poniendo también este mismo código para hacer otro tipo de cosas. No sé si estoy yendo muy rápido, si voy muy rápido o algo no se entiende, me lo decís por el chat y yo freno, ¿vale? Que a veces me acelero un poco. Bueno, no sé si lo habéis escaneado, pero bueno, pasamos, ¿vale? Yo cuando pienso en cómo... Vale, todo muy bien, gracias por el apoyo. Yo cuando pienso en cómo aprendemos a leer y a escribir, ¿vale? Me lo imagino como un camino cuya meta es, pues eso, leer y escribir, ser capaces de comprender todo lo que leemos, ser capaces de escribir todo lo que queremos escribir. Entonces, ese camino, cuya meta es esa, yo creo que es muy generalizado el pensar que la etapa previa es simplemente la presentación de las grafías y empezar a trabajar con ellas, ¿no? Empezar a ver cuál es su forma, cómo suenan, que si se juntan formamos sílabas, si juntamos esas sílabas formamos palabras y demás. Lo que pasa es que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura no solo es un proceso de aprendizaje súper complejo, sino que sobre todo es un proceso artificial. Es decir, a priori no hay nada en nuestro cerebro que nos indique que vayamos a aprender a leer y a escribir. Lo que tenemos que hacer mientras aprendemos a hacerlo es una especie de reciclaje, ¿no?, de otras habilidades que tienen otros objetivos en un principio, pero que nos van a servir para conseguir ese objetivo de ser un lector y un escritor experto. Entonces, todas esas habilidades que tenemos que reciclar son como las etapas previas a esa propia presentación de las grafías e incluyen un montón de habilidades como son la conciencia léxica, la fonémica, la silábica, motivación, motricidad, control postural, lateralidad, es decir, un montón de habilidades como ocultas, ¿no?, que son imprescindibles para conseguir el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos olvidamos de todas esas habilidades y las pasamos muy rápido. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito ahí en stand-by, por así decirlo, ¿vale? Entonces, en este punto, ¿cómo aprendemos a leer y a escribir? Lo voy a contar muy brevemente, no me voy a detener mucho. Y no sale el título arriba, pero bueno, la primera etapa es la etapa de
de alfabetización emergente, ¿vale? En esta etapa el objetivo es conseguir que la persona pueda llegar a aprender a leer y a escribir, ¿vale? Y se inicia en el mismo momento en el que nacemos y empezamos a recibir estímulos de nuestro exterior a través de nuestros sentidos, ya sean los propios sonidos, las luces, el tacto y demás, ¿vale? Y después la otra etapa es la de alfabetización formal, ¿vale? En esta segunda etapa es cuando se activan los procesos cognitivos y motrices que nos van a permitir leer y escribir, ¿vale? Y todo lo que ocurra en esta segunda etapa depende directamente de cómo ha sucedido en la primera, ¿vale? Es decir, la primera forma la base sobre la que se sustenta la segunda, que es el aprendizaje puro y duro, por así decirlo, ¿vale? Y dentro de la primera etapa tenemos como otras 3 subetapas, ¿no? La etapa del lenguaje expresivo, la etapa fonológica y la etapa de las correspondencias grafema-fonema. En la etapa del lenguaje expresivo lo que queremos es conseguir que esa persona sea capaz de producir y de comprender palabras. En la etapa fonológica lo que queremos es conseguir la capacidad para discriminar y para comprender cómo se forma el lenguaje, ¿vale? Y es la etapa más larga y en la que más esfuerzos hay que hacer, quizás, y donde más nos vamos a centrar en esta presentación. Y la última es la etapa de las correspondencias grafema-fonema, ¿vale? En esta etapa ya empezamos a presentar las letras y empezamos a hacer esas correspondencias grafema-fonema, es decir, las uniones que establecemos entre las letras y los sonidos y que nos van a permitir leer y escribir. ¿Hasta aquí todo bien? Yo creo que sí, si salieran los títulos ya sería fantástico, pero bueno, no sé por qué no salen, pero bueno. Genial. Pues vamos a volver al caminito que os contaba antes, ¿vale? Y nos vamos a centrar en estas cuestiones de la conciencia léxica, la conciencia fonémica y la conciencia silábica especialmente, ¿vale? Todas esas, esas 3 habilidades forman parte de lo que conocemos como conciencia fonológica, ¿vale? Aquí os vuelvo a dejar el código, ¿vale? Porque ahora lo que querría es que si mientras yo voy hablando se os van ocurriendo actividades o recursos o ideas que queréis compartir con los demás, que las vayáis dejando, ¿vale? Porque me parece mucho más interesante que esto sea un espacio un poco de compartir entre todos y que no solo nos quedemos con mis ideas, mi punto de vista y demás. Entonces, os invito a que si se os van ocurriendo ideas, actividades, cosas que a vosotros os sirven y demás, pues que las vayáis dejando, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es esto de la conciencia fonológica, ¿vale? La conciencia fonológica es la habilidad para comprender y manipular de manera mental, ¿vale? Esto es muy importante, el lenguaje oral. Recalco lo de manera mental porque después os lo voy a explicar, pero eso, quedaos con la idea de que la conciencia fonológica es la comprensión y manipulación mental, ¿vale? Esa conciencia fonológica lo que hace es que nos permite comprender que el habla, ¿vale? Cuando estoy hablando normalmente, ese discurso está dividido en oraciones. Esas oraciones en unas unidades más pequeñas que se llaman palabras. Esas palabras en unas unidades todavía más pequeñas que son las sílabas. Esas sílabas en al menos una unidad ya muy pequeñita que son los fonemas, ¿vale? No tienen nada que ver con la discriminación visual, que es como muchas actividades están enfocadas, pero no tiene absolutamente nada que ver, porque como os he dicho es una habilidad mental, no visual, ¿vale? Entonces, os voy a dar como algunos pequeños apuntes sobre la conciencia fonológica para irnos convenciendo entre todos de por qué es tan importante el desarrollo de esta conciencia, ¿vale? Gutiérrez Fresneda indica que el entrenamiento en estas habilidades, en la conciencia fonológica, interviene en las primeras etapas del aprendizaje lectoescritor, facilitando su desarrollo, ¿vale? Es decir, al enseñar la fonología en etapas prelectoras, lo que hacemos es que ese proceso de aprendizaje se haga antes y se haga de manera más satisfactoria, con un mayor éxito, ¿vale? Porque permite que ese niño o esa niña comprenda
su lenguaje y comprenda cómo está formado su lenguaje. Por tanto, después cuando aprenda a leer y a escribir ese lenguaje oral, lo va a entender sin ningún tipo de problema. Otras ideas. Domínguez Gutiérrez, que fue profe mía, y de María, que está por ahí, no podía faltar porque, bueno, ha fallecido hace poco y la verdad que era un hacha en las habilidades lectoescritoras. Entonces no podía faltar en mi presentación, la verdad. Bueno, pues ella en una de sus muchísimas investigaciones decía que enseñar habilidades fonológicas en las etapas prelectoras puede llegar a... No, joder, Ángel. puede llegar a prevenir dificultades en lectoescritura. No, pero ella hizo pedagogía 2 años antes que yo. Entonces le dio a mí. Vale. Exacto. Yo soy su veterana. Eso. Que puede llegar a prevenir dificultades en lectoescritura de manera futura, ¿vale? Pero ese aprendizaje de las habilidades fonológicas se tiene que dar de manera explícita, ¿vale? O sea, de una manera sistemática y bien trabajadas, no una cosa como muy light, ¿no? Nos lo tenemos que hacer en serio y planteárnoslo bien. Chicas, ¿veis la presentación? ¿La estáis viendo? Si quieres, salte y vuelve a entrar a ver si así se soluciona. Bueno, continúo, ¿vale? También lo que decía Ana Belén era que una vez que los niños son conscientes de cuál es la estructura interna que forma el lenguaje, van a ser capaces de leer y de escribir mejor, ¿vale? Otra idea es que la falta de las habilidades fonológicas se relaciona directamente con dificultades en lectoescritura. No es algo que A lleva a B, no es una causa-consecuencia directa, pero sí que parece que las dificultades en lectoescritura, muchas de ellas se pueden deber a déficits en estas habilidades, ¿vale? Y en definitiva, sin conciencia fonológica, el proceso de aprendizaje lector puede comenzar y comienza perfectamente, pero el problema es que nunca va a llegar a completarse por completo. Entonces, ese niño puede empezar a aprender a leer y escribir, pero al final, cuando tenemos esas carencias en la conciencia fonológica, en algún momento va a haber en ese aprendizaje, ¿vale? Y ya los últimos apuntes que os quiero hacer sobre la conciencia fonológica es que las habilidades de este tipo están directamente relacionadas con la decodificación, el conocimiento del código alfabético, la fluidez y la comprensión, que como sabemos, esas 4 cosas forman parte de lo que es el aprendizaje en sí de la lectura y de la escritura. Por tanto, una vez más nos damos cuenta de que las habilidades fonológicas forman la base del aprendizaje lector. Luego, otra idea es que la conciencia fonológica, como su desarrollo requiere del lenguaje en todo su conjunto, no solo va a estimular la lectoescritura, sino que también va a influir en ese lenguaje de manera general, ¿vale? Al final, el objetivo de la lectura no es la decodificación, no es simplemente pasar la letra a sonidos, no es ese, sino la comprensión y la realización de inferencias, es decir, algo como mucho más potente que la simple decodificación. Y por último, Carmen Silva, de Diverlexia, dice que el desarrollo de la conciencia fonológica también estimula la memoria de trabajo de tipo verbal. Por tanto, en definitiva, la conciencia fonológica no solo nos va a servir para leer y escribir, sino para desarrollar un montón de otras habilidades. Entonces, el aprendizaje de la conciencia fonológica es un aprendizaje gradual y secuencial, que se tiene que hacer en el orden que os establezco, ¿vale? Y no puede ser otro. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de las estructuras más grandes y que son más fácilmente perceptibles para llegar a las más difíciles. Es decir, vamos a empezar por lo que muy fácilmente podemos detectar, como son las palabras, para terminar en los sonidos, que eso cuesta muchísimo más de identificar. Entonces, os voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de estas habilidades. La escucha activa
podríamos denominar como habilidades preparatorias, vamos a decirlo así, o tareas preparatorias, ¿vale? E incluyen pues la identificación de sonidos, no de fonemas, no estamos hablando de fonemas todavía, estamos hablando de sonidos, sonidos del entorno, sonidos de la calle, secuencias rítmicas y demás, ¿vale? Después, la conciencia del léxico, lo que buscamos es desarrollar la habilidad para detectar y para comprender que las oraciones están formadas por unas unidades que son independientes, que se llaman palabras y que cada una tiene una función dentro de esa oración. Después pasaríamos a la conciencia de la rima, que es detectar y producir rimas, ¿vale? Lo siguiente sería el desarrollo de la conciencia silábica, que nos permitirá comprender y manipular esas unidades que forman las palabras. Y por último, la conciencia de fonema, ¿vale? Que es la habilidad para detectar y manipular conscientemente los diferentes sonidos que forman esas palabras, ¿vale? Entonces, llegamos al kit de la cuestión, que es qué podemos hacer desde la pedagogía. Porque os he estado explicando todo el proceso de lectoescritura y lo cierto es que nosotros rara vez enseñamos a leer y a escribir como tal. Lo que hacemos es intervenir en el momento que aparece una dificultad del aprendizaje o una dificultad en la lectoescritura. Entonces, os voy a explicar un poco cómo podemos enfocar nuestras intervenciones, ¿vale? En este aspecto, tanto en prelectores como en lectores, ¿vale? Voy a empezar por los prelectores, ¿vale? Entonces, pongamos por caso que se ha detectado lo que parece un bloqueo en ese aprendizaje o un freno en la adquisición y en el desarrollo de esas habilidades de las que estábamos hablando. Entonces, ese niño o esa niña pues no está siguiendo el ritmo de la clase, el ritmo que consideraríamos normal, entre muchísimas comillas, y eso va como más atrasado de lo que sería esperado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, parar ese proceso de aprendizaje. O sea, si estamos viendo que hay unas habilidades que no se están desarrollando bien, no tiene ningún sentido que nosotros sigamos enseñando cosas que son más avanzadas, porque como os acabo de decir, el aprendizaje de la conciencia fonológica es secuencial y cada vez es más complicado. Si yo no sé diferenciar las palabras que forman una frase, no voy a poder diferenciar los sonidos que forman una palabra, porque es que ni sé lo que es una palabra, ¿vale? Entonces tenemos que parar ese proceso y sin miedo, porque muchas veces creemos que por parar un proceso de aprendizaje estamos frenando y lo que estamos haciendo es parar para coger más impulso, para que esos cimientos que estamos construyendo sean fuertes y que ese edificio no se caiga a la menor, ¿vale? Lo segundo sería evaluar qué habilidades están adquiridas y cuáles no, ¿vale? Hacer una pequeña evaluación y ver pues dónde encontramos esas dificultades y cuál es el punto de inflexión. Y a partir de ese punto de inflexión, empezar a trabajar esas habilidades que no están consolidadas o que no están consolidadas de la manera adecuada. ¿Cuál es la cuestión importante? ¿Cómo sabemos por dónde empezamos, ¿no? Yo lo que os propongo y lo que creo que es más interesante, por así decirlo, es realizar observación. Como sabéis, en educación nos hartamos a observar. O sea, todo lo vemos por observación, tanto de la realización de las tareas como de... Hemos observado un montón de patios, ¿no? Un montón de relaciones sociales, de cómo se comunica, cómo se mueve, cómo habla, cómo lee, cómo escribe, etc. Entonces, esta no va a ser la excepción. Vamos también a hacer una observación. Pero hacer una observación por hacerla es muy complicada. Entonces os propongo como una serie de ítems o de preguntas que nos podemos hacer cuando estamos hablando de un niño o una niña prelectora que presenta dificultades. Estas serían algunas de las cuestiones que nos podríamos plantear, ¿no? Tendríamos que ver cada área que os acabo de explicar, ver dónde residen esas dificultades. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las áreas preparatorias, lo primero, claro, sería ver si esas dificultades pueden venir por una causa más orgánica, por un déficit auditivo, porque puede ser, claro. Si la respuesta es que no, pues entonces nos podemos plantear, vale, ¿recuerda secuencias sonoras? Si yo le pongo una secuencia, ¿es capaz de repetírmela? Identifica sonidos del entorno. Si yo voy por la calle
y escucha una sirena de policía, sabe que es una sirena de policía, o un perro, o un claxon de un coche. En cuanto a la conciencia del léxico, si yo le pongo una frase, es capaz de decirme si tiene 3 palabras, 4 o 5. Y si yo le doy una frase, es capaz de decirme, por ejemplo, cuál es la segunda palabra en esa frase. Es capaz de aislar esas palabras. En cuanto a la conciencia silábica, puede separar las sílabas de una palabra, puede aislarlas. Si yo le digo cuál es la última sílaba de tal palabra, es capaz de hacerlo. Y lo más importante, puede modificar esas palabras conscientemente. Si yo le digo que a la palabra cámara le quite la última, es capaz de decirme qué queda. O si le doy una palabra y le digo que añada otra sílaba, es capaz también de decírmela. Y en cuanto a la conciencia de fonema, sería como donde más nos podemos preguntar cosas. Puede integrar fonemas cuando nos presentamos de manera aislada, formando palabras. Es decir, si yo le digo k, a, s, a, es capaz de decirme la palabra casa. Es complicado, pero es capaz de hacerlo. Puede notar cuál es el sonido inicial, puede notar cuál es el sonido final de una palabra, puede notar los sonidos independientemente de su posición dentro de la palabra, ¿vale? Entonces, con todo esto podemos encontrar dónde está la separación, la frontera, por así decirlo, ¿no? El decir, vale, hasta aquí lo tenemos desarrollado, a partir de aquí es donde empiezan las dificultades. Cuando tenemos detectado ese punto de inflexión, lo que tenemos que hacer ahora es diseñar esa intervención, ¿vale? Ahora volveremos a diseñar la intervención, pero antes me quiero detener en qué ocurre con los lectores con dificultades, es decir, niños a los que su proceso de aprendizaje ya ha sido acelerado, ya les ha pillado un poco el toro, por así decirlo, ¿no? Entonces nos encontramos con un niño o una niña que con 6 años tiene dificultades. Y vemos que son dificultades que pueden venir derivadas de déficits en la conciencia fonológica. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que si hay problemas en la segmentación de palabras, tenemos que desarrollar la conciencia léxica, ¿vale? Si hay problemas para la segmentación de las palabras o dificultades para comprender la estructura silábica o le cuesta encontrar cuál es la sílaba tónica, pues tendremos que desarrollar la conciencia silábica. Y si lo que tenemos son errores en la precisión de la lectura, lo que tenemos que trabajar especialmente es la conciencia fonémica. Con los lectores con dificultades no vamos a trabajar globalmente, sino que nos vamos a centrar en aquellas dificultades concretas, en aquellas habilidades que sabemos que en las que tiene problemas, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto que os acabo de contar, ya tenemos detectado cuáles son las habilidades que no tienen desarrolladas y tenemos que planificar nuestra intervención y planificar nuestras actividades. ¿Qué es lo normal que hacemos todos y todas, profesionales, familias y todo el mundo? Si yo, por ejemplo, he encontrado que mi alumno tiene dificultades para la conciencia silábica, yo me voy a Google y tecleo actividades de conciencia silábica. Ahí hay un montón, como sabéis, hay, pues eso, todas las que queramos y más. Tenemos un montón de recursos a nuestra mano. ¿Cuál es el problema? El problema es que no todo lo que nos dicen que es de conciencia silábica o de conciencia fonológica en general es de conciencia fonológica, ¿vale? Entonces, esto quiero que os quede súper claro, ¿vale? Porque no todas las actividades que dicen ser de conciencia fonológica lo son. En el momento que una actividad tiene una grafía escrita, una letra, ya no es de conciencia fonológica, ¿vale? Es una tarea de lectoescritura, que está fenomenal, pero no es de conciencia fonológica. Estas tareas de lectoescritura las podemos utilizar con niños y con niñas que ya son lectores, pero no en prelectores, ¿vale? Porque recordemos que la conciencia fonológica es una habilidad mental, es la manipulación y la comprensión mental. Si yo le pongo una actividad con una palabra escrita, ya no es de conciencia fonológica, es de lectoescritura, ¿vale? Entonces, esta idea sí que quiero que por favor os la llevéis y que le deis vueltas, porque yo soy la primera que ha estado trabajando un montón de tiempo pensando que estaba haciendo conciencia fonológica y no, estaba trabajando en lectoescritura, ¿vale? Entonces, por lo menos que podamos discriminar las tareas y no creernos todo lo que nos cuentan, porque a mí me ha pasado. Entonces, aquí, por ejemplo,
esta actividad, ¿vale? Es una actividad que yo hice con una de mis niñas, ¿vale? Y es una actividad que, como veis, no es de conciencia fonológica, es de escritura. La actividad consistía en que íbamos sacando tarjetitas con dibujos, ella escribía la palabra y luego con la pintura de dedos pues veíamos cuántas sílabas tenía cada actividad. Como escribíamos, no era una actividad de conciencia silábica, era una actividad de lectoescritura en la que muy bien trabajábamos escritura y trabajábamos sílabas, pero no conciencia silábica, ¿vale? Si no hubiéramos escrito esas palabras y simplemente con el dibujo del conejo hubiéramos dicho conejo, sí que sería una actividad de conciencia fonológica, ¿vale? Dicho esto, pasamos a todas las ideas de actividades, que me parece que es la parte más interesante de todo lo que os voy a contar, ¿vale? Os vuelvo a dejar el mismo código, sé que soy un poco pesada, pero es que de verdad creo que es muy interesante que compartamos ideas y que esto sea como un espacio de compartir, ¿vale? Podría detenerme un montón a hablar sobre diferentes actividades y tal, pero os voy a dar como un par de ideas sobre cada habilidad, ¿vale? Para que, bueno, os quedéis con esas ideas y también a partir de esas ideas podéis desarrollar las vuestras propias y adaptarlas a vuestras necesidades y las de vuestros niños y niñas, que son los más importantes. Recordemos, ¿vale?, que el aprendizaje de la conciencia fonológica es secuencial, ¿vale? Y que, por tanto, tenemos que hacerlo en el orden que yo os voy a ir contando, ¿vale? Vamos a empezar por la escucha activa, que decíamos que eran las actividades como más preparatorias, ¿vale? Una actividad que a mí me encanta de escucha activa es el clásico Simón. Yo lo utilizo en la tablet, pero bueno, podéis tener el típico juguete de siempre. Lo que hace es que nos va diciendo secuencias sonoras y de luces y que cada vez son más difíciles y el niño las tiene que ir repitiendo, ¿vale? Entonces ahí estamos trabajando la memoria auditiva y también la memoria visual, ¿vale? Esto son las secuencias típicas, ¿no? Cada puntito es un golpe, entonces tenemos que irle presentando al niño o a la niña esas secuencias y las tiene que ir repitiendo. Golpes, palmadas, como sea. Entonces, por ejemplo, la de arriba a la izquierda, ¿vale? Sería... ¿Vale? Esa sería la primera secuencia. Trabajar esto pues, nos ayuda a desarrollar estas actividades preparatorias, estas actividades de la escucha activa, ¿vale? Pasamos a la conciencia de léxico, ¿vale? La primera idea es de diverlexia. La mayoría de las ideas que os voy a dar son de diverlexia en realidad, pero bueno. Y bueno, esta actividad está dirigida o tiene como objetivo diferenciar las palabras largas y las cortas, ¿vale? Entonces tenemos un gusanito más corto y un gusanito más largo y le vamos a ir presentando objetos, tarjetas con dibujos, lo que sea. Entonces tenemos que ir viendo si esa palabra es más larga o más corta. Por ejemplo, la palabra sol vemos que es cortita, entonces va a ir con el gusano cortito. La palabra mariposa es una palabra más larga, pues entonces se va a ir con el gusano largo, ¿vale? La siguiente idea, también de diverlexia, es lo que Carmen llama la rayuela léxica, ¿vale? Podéis hacerlo con una rayuela o sin ella. Yo lo hago, por ejemplo, sin ella. Pero bueno, Carmen lo que dice es que es interesante pintar en el suelo los numeritos, ¿no? Y que tú le vas diciendo a ese niño o a esa niña una frase y por cada frase tiene que ir dando un salto. Entonces, si llega al número 5, pues esa frase, tiene 5 palabras, ¿vale? Y esta última idea también es de diverlexia. Yo la adapté, ¿vale? Entonces este vídeo es mío. Estas serían como estructuras de frases. Veis que cada una tiene... hay diferentes cuadraditos con diferentes colores porque son diferentes tipos de categorías gramaticales, ¿no? Y luego tendríamos todas las palabras que hice con los pictogramas de Arasac, que ya conocéis, ¿no? Entonces, eso, cada color corresponde a una categoría gramatical y lo que nos sirve es para tener una estructura clara de cómo se forman las palabras, ¿vale? Entonces nos ayuda eso, a la formación de las palabras, de las frases, formación de frases. Nos ayuda a ver cómo se construyen las frases y nos ayuda a comprender que cada palabra tiene una función que no puede cumplir otra palabra, ¿vale?
¿Hasta aquí bien con las actividades? Vale. Genial. Fenomenal. Esta idea, ya os digo, es de Diverlexia, viene en su libro y yo la adapté un poco a mis niños y niñas, ¿vale? Ya os digo que todas las actividades que os voy a enseñar os van a servir tal cual, pero bueno, que lo interesante es que os quedéis un poco con la copla y que lo podáis adaptar a vuestras necesidades. Vale, pasamos a la conciencia silábica, ¿vale? Recordemos, la conciencia silábica no tiene nada que ver con poner diferentes dibujos y decir, une el dibujo con ma, con me, con mi, ¿vale? Estamos hablando de otras cosas. También, otro aspecto a tener en cuenta. Empezaremos por las sílabas más sencillas, que son las directas, las de consonante vocal. Y luego iremos, no pasa nada, no, tranquilo. Y luego iremos llegando a las sílabas más complejas, ¿no? A las trabadas, a las inversas y demás, ¿vale? Pero empezaremos siempre por eso, por las sencillitas. Y luego, otro tema importante es el tema de los diptongos y de los hiatos, que son complicados. Son complicados para los adultos, a mí me cuesta personalmente. Entonces, para un niño con dificultades de lectoescritura, cuesta. Por tanto, diptongos e hiatos los vamos a intentar evitar si no se han visto esos conceptos, ¿vale? Pero en niños prelectores podemos trabajarlos sin problema, ¿vale? Dicho todo esto, os voy a dar 3 ideas, ¿vale? Para trabajar la conciencia silábica. La primera idea sirve para, de manera manipulativa, hacer la segmentación de las sílabas y para ver cuántas sílabas tienen las palabras. Entonces, ¿en qué consiste? Necesitamos, ya sean tarjetas, ya sea que le digamos nosotros las palabras, ya sean objetos de la casa, lo que sea, pero necesitamos esas palabras que vamos a dividir en sílabas. Y necesitamos tapones de leche, que como pedagogos y pedagogas tenemos siempre un montón por casa. Entonces, ¿en qué consiste? Le diremos, vale, pues caballo, ¿cuántas sílabas tiene caballo? Caballo. Entonces, pondremos 3 tapones. Nos sirve para que un concepto tan abstracto como es una sílaba se materialice en algo que podemos tocar y ver, ¿vale? Esa sería la primera idea. La segunda, también de Diverlexia, ¿cómo os lo explico? A ver, consiste en lo mismo, ¿no? Tenemos esas tarjetas, esos objetos, esas palabras que le vamos viendo. Entonces, en lo que consiste la actividad es en ser extraterrestres. Entonces, esas palabras que estamos trabajando las tenemos que repetir como si fuéramos extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, la palabra bolígrafo, si soy un extraterrestre, pues tendré que decirla bolígrafo, ¿vale? Esto lo que nos sirve es como para diferenciar mucho mejor, ¿no? esas sílabas. Y entonces, de una manera exagerada, pero auditivamente, hacemos esa segmentación de las sílabas. Y luego, por último, os hago un poco de publicidad de mi material, que estuvimos enseñando el lunes en un directo con Noé, que son mis tarjetas silábicas, ¿vale? Os he dejado ahí en ese código el enlace por si queréis conseguirlas, ¿vale? Estas tarjetas, el vídeo se para, no sé por qué, bueno, os lo voy explicando. Hay como 2 tipos de tarjetas, ¿vale? Las tarjetas con las palabras que vamos a manipular y las tarjetas con las palabras ya manipuladas, ¿vale? Entonces, las tarjetas que vamos a manipular, podemos quitar la primera sílaba, la última sílaba o la de en medio, ¿vale? Y luego tenemos las palabras que surgen cuando quitamos esa sílaba. Voy a volver a dar al play al vídeo. Entonces, nada, consistiría en que colocamos todas las tarjetas y vamos viendo las otras. Por ejemplo, en este caso tenemos todas estas, ¿no? Y en este caso, cámara, si le quito la última sílaba, ¿qué palabra me queda? Pues me queda la palabra cama. Entonces la cojo, la uno y ya tendría hecho el ejercicio. Estas tarjetas nos sirven para conseguir el último objetivo de la conciencia silábica, que es la manipulación de las sílabas. Pero antes, obviamente, hemos tenido que trabajar mucho esa segmentación de sílabas y ese aislamiento, ¿vale?
no podemos manipular si no sabemos dividir las palabras en sílabas. Entonces, estas tarjetas serían como lo último que deberíamos utilizar, ¿vale? Y que deberíamos trabajar. Y tendríamos que empezar con las sílabas iniciales, después las finales y por último las de en medio. Y luego ya el nivel top profesional, mezclarlas todas, ¿vale? Y eso, os dejo ahí el enlace. Ay, me alegro que te gusten, María. Yo estoy muy contenta con ese material porque es muy versátil, la verdad. Y eso, y la manipulación cuesta mucho porque pues eso es muy abstracto siempre, entonces ayudan mucho. Vale, pasamos a la conciencia de rima, ¿vale? La primera idea que os dejo es esta de maestros de audición y lenguaje. Os he dejado ahí el código también por si queréis escanearlo. Lo que más me gusta de este material es que es como muy versátil, entonces con las mismas tarjetas podemos hacer diferentes actividades, sobre todo pues de unión de rimas, ¿no? Esa sería la primera idea que os dejo. No me voy a extender mucho para no ser muy pesada, porque nos queda todavía un poco, pero bueno, en la página web de Maestros de Audición y Lenguaje os explican diferentes maneras de utilizar este material, ¿vale? Luego, otra actividad que podemos hacer para la conciencia de rimas son memories de rimas, ¿vale? Este que os dejo aquí, bueno, es de manera online, ¿vale? Pero podemos hacer un memory de toda la vida y tendremos que ir uniendo, primero recordando dónde están, en qué posición están las tarjetas y luego uniendo las que riman, ¿no? Y luego, ya más a modo ficha, por así decirlo, pues podemos plantear frases en las que tenemos que encontrar la palabra que no solo rime, sino que tenga sentido dentro de esa frase, ¿no? Entonces, por ejemplo, me senté en el escalón para ver aterrizar el... No podríamos decir camión, porque sí que rima, pero no tiene sentido. Entonces, esto ya como que practicamos varias cosas a la vez, ¿no? El niño desde la cuna ve la luz de la... tal. Una fruta que me gusta un montón es el... tal, ¿vale? Esa sería la conciencia de la rima. Y pasamos, ya por último, a la conciencia de fonema, ¿vale? Ana Belén, en esta misma investigación que os hablaba, decía que no todas las actividades de conciencia fonológica, en general, tienen la misma repercusión, la misma incidencia en esa prevención de dificultades de lectoescritura de las que hablábamos, y ella indicaba que eran las de identificación de fonemas y de manipulación de esos fonemas las que parecía que eran más beneficiosas, ¿vale? Entonces, quizás estas actividades de conciencia de fonema es en las que más tiempo y más esfuerzo tenemos que invertir porque son casi las más importantes, ¿vale? Todo es muy importante, lo hemos estado viendo, pero yo diría que las de conciencia de fonema son las más complejas y es donde más esfuerzo tenemos que invertir como profesionales, ¿vale? Entonces, la primera idea es de Bea, ¿vale? Y es su llavero fonológico, ¿vale? Os he dejado ahí también por si lo queréis conseguir. Consiste en que en cada una de esas hojitas del llavero tenemos que ir encontrando las palabras que acaban, etcétera, por un determinado sonido, ¿vale? En este caso era el sonido de la E, ¿vale? Aquí teníamos unos pequeños problemas de si rodeábamos o tachábamos o qué hacíamos, pero bueno. Esta, por ejemplo, era el sonido de la K, ¿no? Entonces era corazón y era kiwi, ¿vale? Y este material de Bea a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que está escrito al final, en este vídeo no se ve, al final sí que está escrito palabras que empiezan por tal, pero es el enunciado, ¿vale? Entonces no pasa nada, porque eso ocurra. Somos nosotros los que tenemos que repetirlo, ¿vale? Y que ellos no presten atención a esa letra que está escrita, ¿vale? El siguiente material que os enseño es este de comunicarnos, ¿vale? Os recomiendo mucho comunicarnos porque los materiales de conciencia fonémica que tienen a mí me encantan, están súper bien pensados. Como veis, las únicas letras que tiene son las del enunciado. Está pasando el camión de la basura por debajo de mi casa, entonces no sé si lo estáis escuchando, espero que no. Bueno, eso viene con los pictogramas, viene con la articulación del fonema y viene con el signo de la lengua de signos, de cómo es ese fonema. Entonces nos sirve para trabajar con niños con discapacidad, con niños con dificultades de lectoescritura,
con todos, básicamente. Está fenomenal. En este caso tenemos que encontrar las palabras o los dibujos que empiezan por el sonido B, ¿vale? No que empiecen por B, sino que tengan el sonido B, que empiecen por B, ¿vale? Y esto os lo recomiendo. Tienen para trabajar cada uno de los fonemas y tienen un montón de otras actividades, de otras habilidades de la conciencia fonológica, ¿vale? Y por último, ahora el camión se ha parado debajo, bueno, lo siento. Y por último, esta idea de, que me he apuntado aquí, Centro Pedagógico Paideia, ¿vale? Es para conseguir el reconocimiento de los fonemas dentro de las palabras. Siento el ruido, de verdad, lo siento muchísimo. Esto es interesante cuando empezamos a trabajar la conciencia. Vale, no se escucha, menos mal, porque aquí se está escuchando muchísimo. Eso es para el reconocimiento de los fonemas dentro de las palabras. Y yo lo utilizaría cuando estamos empezando a trabajar esos fonemas. Y entonces es interesante, pues por ejemplo empezamos con los sonidos de nuestros nombres, ¿no? El mío es muy fácil porque empieza por una vocal, entonces es muy fácil aislar ese fonema, ¿no? Entonces, Elena, Lena. Es un poco más complicado cuando el sonido empieza, perdón, la palabra empieza por una consonante. Entonces tenemos que ayudar a ese niño o a esa niña a aislarlo un poquito más. Pero bueno, podemos hacerlo no solo con los nombres, obviamente, sino con todo tipo de palabras. Y eso, como forzando y exagerando mucho, es un poco como lo del extraterrestre que os decía de las sílabas, pues esto es lo mismo, arrastrando muy bien los fonemas para que sean capaces de identificarlos y de aislarlos, ¿vale? Y el bonus track, que seguro que lo conocéis ya, es el método de Iberlexia, ¿vale? Que os quiero recomendar. No me ha pagado Carmen por esto, no es una publicidad encubierta, es una recomendación de amiga, porque a mí me ha salvado más de una, más de dos, más de tres. El libro de conciencia fonológica, que yo lo tengo ahí, creo que lo estáis viendo. Uy, he movido la cámara sin querer, perdón. Bueno, es el primer libro que sacó, ¿vale? Está fenomenal porque te estructura la intervención, o sea, es una intervención que creo que son 15 semanas, entonces tienes actividades para 15 semanas con sus evaluaciones, sus objetivos, todo está fenomenal. Abarca todas estas habilidades que yo he seguido comentando, conciencia léxica, de la rima, de todo tipo. Entonces, os lo recomiendo mucho. Sí que es verdad que, claro, son más fichas, no es tan manipulativo, pero bueno, yo personalmente trabajo con fichas, también de manera manipulativa, pero bueno, eso me parece que es un recurso súper bueno que podéis tener a mano y eso, y coger ideas y adaptarlas y demás. Vale. Entonces, ya os he contado todas las ideas que yo tenía en la cabeza. Entonces, vamos a volver al objetivo de la webinar, que era desmontar la frase ya leerá, ¿vale? Lo primero es que esto es un pequeño resumen, ¿vale? Lo primero es que el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso complejo y artificial, ¿vale? En el que tenemos que reciclar un montón de habilidades. Es decir, hay un montón de habilidades que tenemos que consolidar, habilidades que son muy abstractas, que cuesta mucho de ver y que le tenemos que dar el tiempo que requiere. Entonces, cuando decimos la frase de ya leerá, está muy bien una parte de ella que puede derivar de ahí, que es como, bueno, tenemos que respetar el ritmo de este niño o de esta niña y llegar a un punto en el que lea, ¿vale? Eso de respetar los tiempos está fenomenal, pero claro, el aprendizaje de la lectura y de la escritura no se va a producir por arte de magia. O sea, leer y escribir no es una cuestión ni de tiempo, ni de madurez, ni por supuesto de magia, ¿vale? Es una cuestión de tiempo y de preparación, de desarrollo de las habilidades en las que tenemos más dificultades, de estimulación, de preparación, ¿vale? En esa preparación, en esa estimulación, en ese desarrollo es donde los pedagogos tenemos nuestro espacio y donde tenemos que trabajar e incidir, ¿vale? Hay una frase que está en la página web del Procolped que me gusta muchísimo, que es nunca es tarde si la pedagogía es buena. Y me parece que viene al pelo de todo esto porque nos tenemos que quedar con la idea de que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿vale? Tenemos muchas cosas en las que podemos participar
y que tenemos nuestro hueco y sabemos hacerlo, sobre todo sabemos hacerlo, ¿vale? Entonces, la frase de ya leerá no la podemos volver a repetir y no podemos aceptar que nos la vuelvan a decir, porque sí que es verdad que tenemos que respetar los tiempos, pero también tenemos que preparar a ese niño y a esa niña. Y ahí, en esa preparación, es donde los pedagogos y pedagogas tenemos nuestro hueco, ¿vale? Dicho todo esto, os dejo aquí mi Instagram y mi email por si en cualquier momento queréis contactar conmigo, ¿vale? Y muchísimas gracias por este ratito, espero que os haya gustado. Y nada, vamos si queréis a las preguntas, que no sé si hay alguna. Voy a intentar ir al enlace, ¿vale? Voy a dejar de compartir. No sé si todo bien hasta aquí. Id dejando vuestras dudas si queréis. Voy a ir a la página, ¿vale? Espero no haber ido muy rápido. A ver. No me deja ir a las preguntas, chicas. Me alegro mucho que os haya gustado. No sé si habéis dejado preguntas en la otra aplicación o si preferís decirlas por aquí si tenéis alguna duda o alguna idea. Vale, estoy leyendo por aquí los mensajes. Es que no me deja ir, o si me queréis pasar el enlace o algo, os lo agradezco. A ver, Ele, te cuento, ¿vale? Aquí Dime. tengo una pregunta de la aplicación que nos has pasado, ¿vale? Sí, Es vale. Lilo. Pone, ¿cómo podemos motivar a niños que estén empezando a leer y a escribir? Vale. Complicado el tema de la motivación, como sabéis, porque al final es un aspecto súper importante dentro de cualquier aprendizaje. Si no hay motivación, no va a haber aprendizaje nunca. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Creo que lo más importante es desarrollar un gusto por la lectura, ¿vale? Es muy complicado cuando ya tenemos desarrolladas unas dificultades, vemos que es una tarea muy difícil, que nos cuesta, que mis padres me dicen que no leo bien, mis compañeros van más rápido que yo. Cuando todo eso ya se ha desarrollado, esa motivación y ese gusto por la lectura es muy complicado. Entonces tenemos que intentar desarrollar actividades de fomento lector, ¿vale? Poner libros por todas partes, que la lectura sea algo normalizado en nuestro día a día, que vean a sus padres y a sus madres leer en casa de una manera normal. Todo el tema de la lectura compartida, hay 1000 millones de investigaciones que dicen que son súper importantes dentro del desarrollo de la motivación y de la lectoescritura. La lectura compartida es el leer cuentos por las noches, todo eso, ¿vale? En definitiva, hacer que la lectura y la escritura sea algo natural, normal, y que se desarrolle un poco ese gusto. No sé si os sirven esas ideas, pero eso es en el tema de los prelectores. En el tema de ya lectores con dificultades, pues ya nos metemos un poco en un terreno un poco más pantanoso, porque ya os digo que es mucho más difícil, como seguro que sabéis como profesionales. Entonces, yo siempre intento partir de temas o de temas que les gusten, que les interesen, no ponerle un ejercicio de comprensión lectora de los romanos si el tema de la historia ya no es que no me guste, sino que lo aborrezco, ¿no? Entonces, intentar siempre partir un poco de cada niño y de cada niña e intentar adaptar esas actividades que puedan ser un poco más tediosas a sus gustos, sus centros de interés y demás. Genial. ¿Hay alguna más? Hay una más que dice que dices que la madurez no es un factor, pero si el pequeño o la pequeña no tiene la madurez suficiente para tener esas habilidades afianzadas de las que hablabas al principio, se tendría que tener en cuenta la madurez. Entiendo que es la madurez. A ver, ¿cómo contesto yo esta pregunta? O sea, entiendo. Es un poco lo que os he comentado al final, ¿no? Vale, es una cuestión de madurez. O sea, no es una cuestión de madurez. ¿Interviene? Bueno, quizás habría que verlo.
desde luego, lo que tenemos que hacer es intervenir hasta donde podamos llegar y al ritmo que podamos llegar, obviamente. O sea, si frenamos ese proceso de aprendizaje y tenemos que estar parados 6 meses, pues estamos parados 6 meses, porque al final, ¿qué más da que ese niño llegue a ser un lector experto a los 6 años que a los 7? ¿Vale? Entonces, bueno, sí, habría que tenerlo en cuenta en el sentido de quizás de la velocidad a la que podamos intervenir, yo creo. Más que de su proceso madurativo. Exacto. Yo diría que sí. Okay. No sé si alguien tiene otra opinión, que a lo mejor... ¿Alguien quiere hablar? Que levante la mano y le damos paso. Exacto. A ver. O ponerlo por el chat si queréis, o sea... Sí. O sea, lo que queráis, claro. Sí. De todas maneras, si ahora no tenéis ninguna pregunta o durante la semana os surgen preguntas o alguien ve el vídeo posteriormente, voy a poner en el chat el correo electrónico de Procolpet, ¿vale? Para que se lo podamos hacer llegar a Elena y podamos resolver todas las dudas que tengáis de aquí en adelante, ¿vale? Perfecto, sin problema, vamos. Mira, pone Noemí, muchas gracias por las recomendaciones, Elena. Muchas gracias a ti por haber estado este ratito. Soy pedagoga terapéutica y en el centro educativo donde trabajo, el claustro de profesores de primero y de segundo de primaria, vamos a preparar un banco de materiales porque tenemos muchos problemas lectoescritores con nuestros alumnos y alumnas. ¡Jo, qué guay! Y está súper bien. Y es cierto, o sea, yo hace poco he hecho un curso, uno de los muchos cursos de lectoescritura, y como que la sensación generalizada de todos los que participábamos es que nos estábamos encontrando cada vez con más niños con dificultades en la lectoescritura. Muchos niños que han aprendido a leer en la pandemia presentan un montón de dificultades porque entre que han aprendido muchos en casa, el tema de las mascarillas, eso, nos estamos encontrando con un montón de problemas en lectoescritura. Así que es súper interesante que tanto vosotros como profes como nosotros como pedagogos podamos trabajar juntos para trabajar en estas dificultades que se están presentando últimamente. Ahora, me sale una duda con esto. ¿No crees que uno de los factores es la presión que ejercemos en las aulas a los niños de 5 y de 6 años con que tienen que pasar a primero sí Leyendo. o sí, leyendo y escribiendo perfectamente? Sí, o sea, sin duda. Es un poco la idea que quería transmitir de que eso, que muchas veces, no sé muy bien por qué motivo ni por qué razón, pues eso, es como que tenemos prisa, ¿no? Y eso, tienen que pasar a primaria leyendo, cuando de toda la vida se ha aprendido a leer en primaria. Claro, O sea, yo siempre, perdona que te corte, Elena, es que yo siempre tenía en mi cabeza que los niños, por lo que hemos estudiado y hemos leído, que los niños madurativamente, hablando de la madurez, estaban preparados, yo supongo que por esas habilidades que has estado comentando antes, en primaria, con 6-7 años. Que Claro. Lógicamente hay niños que aprenden porque tienen esas habilidades, como tú has dicho, Claro. Más desarrolladas. Más desarrolladas con 4 o con 5 años, porque conozco niños que ya saben leer y escribir fluidamente, vamos a dejarlo ahí, fluidamente, sí, pero no es lo habitual. Entonces, es como, ahora, yo lo describo ahora o lo expreso ahora porque mi hijo, que tiene 5 años, está empezando con la lectoescritura. Es cierto que está súper motivado, que tiene su carné de lápiz fino y tienen un motor, hacen cosas muy chulas los profes del cole, pero está ese temor por qué va a pasar el año que viene, que encima les cambian de profe, les mezclan otra vez de nuevo, tienen que saber, ya muchas cosas ya tienen que tenerlas preestablecidas y eso me carrea a mí como madre, ya no como profesional, porque como profesional con mi hijo no soy, sino como madre,
me carrean miedos a la hora de esa presión y esa frustración que le podemos meter al pequeño sin venir a cuento, sin que tenga por qué tenerla. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Sí, y todo el nivel de frustración que genera eso, que te estén metiendo esa presión y que tú digas, no llego, porque tienen 5 años, pero se dan cuenta perfectamente Sí, de la claro. presión que tú le estás poniendo. Uf, sí. Entonces, luego, por eso, con 7 años empiezan las dificultades de lectoescritura y con 15 no hay manera de que coja un libro, obviamente, porque llevamos desde los 5, la letra con sangre entra y no, o sea... Claro, de hecho, es un miedo generalizado entre los padres, ¿eh? Exacto. Y luego aparte, claro, mi hijo tiene el carnet de lápiz fino, pero es que hay niños que no lo tienen y eso ellos lo ven también. Quiero decir que, por un lado, motivas a mi hijo, pero desmotivas a los que no lo tienen. Es que no sé cuál sería la mejor manera de hacer las cosas cuando trabajamos con mucho niño en el grupo, porque lo que a lo mejor motiva a uno desmoraliza a otro. Claro, es lo que te iba a decir, que creo que la solución para muchos problemas en la educación es la bajada de ratios. Y claro, si hay un profe o una maestra o un maestro para enseñar a leer y a escribir a 20 niños, pues adaptarse a 20 niños de 5 años es muy difícil. Es que es obvio que es muy difícil. Entonces, claro, por el camino, pues eso, tienes niños que se te van frustrando, que se van como quedando más atrasados, ¿no? Y claro, luego tenemos lo que tenemos. Lo que te iba a comentar es que no sé exactamente en qué país, seguro que es Finlandia, los niños aprenden a escribir a los 7 años. A los 7 años es cuando ellos empiezan a leer y a Claro, escribir. en primero. Y además es que tardan nada. Entonces yo siempre lo había achacado pues al desarrollo de cada niño. O sea, como que en esa edad es como que todos tienen todas las habilidades o todas las herramientas necesarias para poder aprender a leer y a escribir sin dificultad en un corto tiempo. Claro, es lo que os comentaba de que si nosotros invertimos muchísimo tiempo, eso, en toda la etapa de infantil, en desarrollar muy bien, de manera muy explícita, muy despacito, cada una de esas habilidades, machacando, 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 cuando tú le pongas a un niño delante una letra y le digas, esta letra que es así, suena A, ya está, es que va a tirar para adelante y va a ser rapidísimo y súper eficaz. Van a seguir habiendo niños con dificultades de lectoescritura, por supuesto que sí, pero no dependerán tanto de esos déficits en conciencia fonológica si nosotros les hemos ido preparando, que al final es el objetivo de la educación infantil, preparar, no enseñar a leer y a escribir, a desarrollar todas estas habilidades muy despacito, poco a poco, para que cuando llegue el momento adecuado, ellos aprendan a leer y a escribir. Pues nada, Jo, muchas gracias, Elena. Ha No, muchas gracias a sido vosotras. maravilloso escucharte y tenerte al otro lado con esta primera formación para Procolpet. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad, que si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, mi compañera Natalia os ha dejado el mail bien, porque yo lo he puesto mal, que lo tengáis en cuenta, que es Problemas del directo, no pasa nada. @procolpetmadrid, yo lo de Madrid me lo he comido, .org. Voy así por la vida, no pasa nada. Pues nada, nos vemos el próximo mes con más formaciones. Estar atentas a las redes sociales de Procolpet y tendréis este vídeo subido en los próximos días en la web de Procolpet y en el canal de YouTube de Procolpet, ¿vale? Así que nada, pasad buen fin de semana a todos. Millones de gracias, Elena, eres maravillosa. Y nada, seguimos hablando y nos seguimos viendo en estos ratitos de pedagogía y de compañerismo y de profesionales maravillosos, ¿vale? Así que nada, besitos a todos. Beso. Y cuidaros. Chao. Chao. Gracias.